Cadena Democracia, la radio de la gente. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Por Radio Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenido. Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Focus en Democracia. Hoy es jueves 27 de abril de 2017 y desde los estudios de la Radio Democracia en la capital de la República estamos transmitiendo en vivo por el canal en YouTube Democracia TV y por Radio Democracia AM. Hoy tenemos de invitado al doctor Ramiro García Falconi. Él es presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y un activista jurídico, lo considero yo, porque siempre está interviniendo, emitiendo sus opiniones respecto a las instancias jurídicas que se mueven aquí en el Ecuador. Y una de las últimas es precisamente uno de los temas que vamos a conversar el día de hoy, y es la discusión que se está dando en la Asamblea Nacional del Ecuador en estos días en los que ya son prácticamente de despedida para los legisladores de este periodo, que ya están arreglando sus cosas, empaquetando para retirarse los que se van, y los otros, los reelegidos, pues bueno, también preparando la transición para un nuevo periodo. Pues en estos precisos días se ha reactivado la discusión de un polémico proyecto, el Código de Seguridad Ciudadana, que estaba paralizado. El primer debate se lo hizo ya hace algún tiempo, se lo planteó en el 2011, y desde entonces pues ha atravesado una serie de instancias, la mayoría obviamente de cuestionamientos, incluso por parte de Fuerzas Armadas, respecto a la aprobación de esta ley. Y uno de los pocos organismos que se ha pronunciado sobre este tema es el Colegio de Abogados de Pichincha, representado justamente por Ramiro García. Usted presentó a nombre del Colegio de Abogados un serio cuestionamiento a este proyecto, debido a que se crea en esta ley un cuerpo de seguridad civil. Lo dijo Rafael Correa, un servicio secreto que en Ecuador no hay, pero que en Estados Unidos existe y allá no hacen ningún problema. Usted se opone. ¿Por qué, Ramiro? Bienvenido. Muchas gracias, Marlon. Un saludo para todos los televidentes y todos los oyentes. Y a ver, primero pongamos un poco los antecedentes para que nuestro público pueda entrar en contexto. Este es un proyecto que se presentó en 2011. Me parece que es abril de 2011. Este proyecto ya fue debatido en primera, ya tuvo un primer debate, en noviembre del mismo 2011. Lo que quiere decir que casi 6 años después, y como usted dice, ya de salida, a 20 días de irse, están tratando de activar la posibilidad de un segundo debate. Entonces ya solamente el tema de los tiempos ya nos tiene que prender un poquito las alertas. O sea, ¿cómo es posible que se demoren 6 años entre un primero y un segundo debate y que quieran además salir de este segundo debate ahora que están ya de retirada? Luego vamos a los contenidos. Encontramos muchos temas realmente delicados, algunos que deberían ser de preocupación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero sobre todo uno que nos preocupa a nosotros como defensores de derechos humanos. Usted hace un rato decía que yo soy un activista jurídico. Bueno, realmente nunca me he movido dentro del campo del activismo, le cuento. Yo siempre he sido, yo vengo de la academia, pero claro. Y de los juzgados, es litigante. Claro, usted. Por supuesto, sí, por supuesto. O sea, no es un abogado de títulos, sino no, litigante y muy activo además. A eso me refería. Sí, pero bueno, ahora un poco por la representación gremial que ostento como presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, pues también le hemos dado a la entidad que dirijo una direccionalidad de defensa de derechos humanos. Y desde esa perspectiva, este tema nos preocupa sobremanera. Primero, la Constitución de la República establece en su artículo 158 2 instituciones encargadas de la seguridad, de precautelar los derechos de los ciudadanos: Fuerzas Armadas y Policía Nacional, con labores claramente delimitadas para unos y para otros. Lo que quiere decir que por reserva de norma y que por principio de legalidad, digamos, o por principio de constitucionalidad, no puede crearse otra institución al margen de la Constitución.
De entrada sería inconstitucional. De entrada es inconstitucional cualquier cuerpo de seguridad que no sea parte o de Fuerzas Armadas o de Policía Nacional. Entonces, en este proyecto, a partir del artículo 167, se crea un servicio de protección público. Este servicio de protección público, entonces, de entrada, no tiene base constitucional. Primer gran cuestionamiento que sería suficiente como para no crearlo. Claro. Segundo enorme cuestionamiento es qué es lo que va a hacer y cómo está constituido, porque resulta que es una institución pública compuesta por civiles armados a órdenes del Ministerio del Interior. Claro, se ha querido explicar esto. Armados, entrenados, preparados. Bueno, no dice nada, pues dice armados nomás, es decir, no es tan así. Pero bueno, y además la pregunta es, si no son parte de Fuerzas Armadas y de Policía, ¿quién les entrena? ¿Quién los va a formar? Claro, Coyahuaso en los picnics, ¿quién los va a formar? Eso es lo que nos tienen que decir. Pero el tema es mucho más grave todavía, porque claro, se deja abierta la puerta. Se supone que se los crea con la finalidad de proteger la seguridad de los funcionarios. Primero, esto es labor de la Policía Nacional, dentro de nuestra estructura. Se ha querido de alguna manera asimilar o explicar esto a través del servicio secreto de los Estados Unidos o de Alemania. Pero se olvidan que el servicio secreto, el FBI, la CIA, ¿verdad?, son agencias federales. Cuando usted ve las películas, usted ve que siempre cuando llegan ellos dicen, ya llegan los federales. Claro. Que son ¿verdad? Lo máximo, pues allá, Claro, ¿no? es decir, es la instancia más superior. Recordemos que los Estados Unidos como Estado tiene una estructura federal. Está constituido por varios estados, algunos con legislaciones propias, con estructuras de seguridad propias, pero la seguridad nacional ya la manejan las agencias federales, varias, diferentes. Entre esas, el FBI, entre esas la CIA en materia de espionaje y, por supuesto, el servicio secreto a cargo del presidente de los Estados Unidos. Lo mismo, algo parecido pasa en Alemania, que también es una república federal. Nosotros, en cambio, tenemos una estructura unitaria. Así que esto es incompatible, digamos, una agencia federal es incompatible con nuestra estructura unitaria de Estado, punto uno. Punto dos, tenemos que recoger un poco las experiencias de la historia. O sea, ¿qué ha pasado con este tipo de agencias en nuestros países latinoamericanos? ¿Para qué han sido utilizados? Y no han sido usados para la protección de funcionarios, sino para la represión de opositores. ¿Qué experiencia nos recuerda? Recordemos los Tontón Macuts, por ejemplo, del Haití de Duvalier. Las propias brigadas bolivarianas, que a hoy ya van casi 30 muertos en las protestas en Venezuela. Es decir, armar civiles sin especificar a qué entidad pertenecen, sin adscribirles a la institución militar o policial, es un contrasentido, pero además es un abrir la puerta a cualquier forma de vulneración de derechos humanos, y eso es gravísimo. Ahora, ¿no sería esto ya legalizar en la práctica hechos que ya se vienen dando, doctor García? Porque ya el gobierno, el presidente de la República, por ejemplo, retiró su protección militar, que todos los presidentes antes gozaban de ella. Él dijo, no confío en los militares, de ahora en adelante voy a armar mi propia seguridad. Y de hecho la seguridad presidencial ahora tampoco están policías, ni militares. ¿Quiénes cuidan al presidente en este momento? Bueno, eso creo que solamente el presidente de la República nos puede informar. El servicio de protección presidencial que existe. Hay fondos, entiendo eso, también fondos que están bastante opacos. Si es que hay un servicio de protección presidencial al margen de la policía o las Fuerzas Armadas, estamos hablando de mala utilización de fondos públicos. Porque se estaría financiando una entidad que no tiene base constitucional. Porque al fin y al cabo sería una entidad de seguridad al margen de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y por tanto violatorio del artículo 158 de la Constitución. Entonces yo creo que eso es lo primero que tenemos que ver. Insisto, el tema es realmente serio, porque todas estas instituciones parapoliciales y paramilitares, cuando hablamos de paramilitares estamos hablando de entidades armadas compuestas por individuos armados, pero que no tienen pertenencia a la institución militar. Entonces, cuando hablamos de instituciones parapoliciales o paramilitares operando con armas, pero además legitimadas desde la institucionalidad, yo creo que ya tenemos que empezar a dudar de la intensidad democrática que tenemos como Estado.
Acaba de integrarse el legislador, el asambleísta Miguel Moreta. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, asambleísta. Estamos hablando con Ramiro García respecto a la discusión que se está dando al interior de la comisión respectiva de la Asamblea, de la creación de del nuevo Código de Seguridad y dentro de ella, de este código, la creación de un cuerpo de seguridad, armado obviamente, de protección de funcionarios públicos, que el Colegio de Abogados de Pichincha, que representa a Ramiro García, pues obviamente lo ha cuestionado y ha pedido que se lo retire. Entiendo que ayer ya dentro de la comisión existió la intención de eliminar, al menos del articulado directo, la creación de este cuerpo de seguridad, pero va a quedar como en las transitorias, al final, ¿no? O sea, como que quieren sacarlo del texto principal y dejarlo al último como para pasarlo, que es lo mismo. Como para pasarlo de agache, ¿no? ¿Cuál es su opinión, asambleísta? Bueno, saludos cordiales. Estábamos en una comisión, en las últimas, nos tienen a fondo en el tema de la famosa ley para la aplicación de la consulta popular. Me imagino. Un saludo cordial. Bueno, yo coincido con el tema de que tiene visos de inconstitucionalidad, porque el artículo 158 de la Constitución dice que solo las Fuerzas Armadas y Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos, y que la protección interna y mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. Es decir, existe una estructura, existe una jerarquía, lo que se está buscando es una fuerza de choque o garroteros a destajo del gobierno de turno a través del Ministerio del Interior, lo cual de por sí quita cualquier signo de seguridad jurídica. Mire usted, cómo en la carretera usted puede detenerle un fulano vestido de policía y usted tiene serias dudas de que ese tipo realmente sea policía. Le muestro otro ejemplo. Hay el 1-800 drogas, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, supuestamente desde la institucionalidad, con uniformes, con números telefónicos, con oficinas, con todo, con coordenadas, con señales, con todo, supuestamente se quiere inducir a la confianza ciudadana para denunciar los casos de droga. Y resulta que después nos topamos con que el capitán que estaba recibiendo la llamada reservada ha sido el rey de la caleta, por ejemplo. O eran los 7 policías detenidos responsables de una banda de microtráfico. Entonces, está tan deteriorada la confianza institucional en la fuerza pública que ha sido obligada a vulnerar derechos a los ciudadanos. Yo estuve en la protesta aquí de las 6 de diciembre y Eloy Alfaro. Y estuvimos el día que nos desalojaron, sí, estuve como hasta la 1:30, 2:30 me llamaron mis coterráneos de Santo Domingo y decir, doctor, 2:30 de la mañana nos botaron, nos quitaron las cosas, nos toletearon, nos garrotearon. O sea, la policía que está obligada a proteger derechos con formalidad, con uniforme, con insignias, con grados, con estructura, con jerarquía, hace lo que el gobierno quiere y atropella como el gobierno. Con mucha más razón, esta gente que está dando muestras de ser organismos o cuerpos de represión, como está ocurriendo en Venezuela. No podemos cerrar los ojos, pero además es inoportuno y de todo irracional que rompe cualquier esquema de sentido común. ¿Cuál es el país que queremos? ¿El del garrote, de las botas, de los cascos? ¿O es el país que queremos apostar por la educación, por la tecnología, por la innovación, por mejorar el capital humano, por mejorar desde la preparación, la capacitación, la educación, el ambiente de paz y de seguridad que todos reclamamos, o es que queremos un Estado policíaco? Eso hay que romper. Usted ha dicho, asambleísta, que la institucionalidad del Ecuador obviamente padece de falta de confianza por parte de los ciudadanos, y ha puesto el ejemplo de la policía, cuando muchos de sus miembros aparecen vinculados incluso como cómplices de las redes del crimen organizado. Pero también falta de confianza en este caso de parte del presidente de la República, de parte de la cúpula del poder, digo yo, que no confía ni en la policía también, a raíz del 30S, ni tampoco confía en las Fuerzas Armadas para que lo proteja a él. Dice, ¿cómo voy a confiar en la gente que me cuida si es gente que puede estar conspirando? Más o menos estoy interpretando el pensamiento de Rafael Correa de acuerdo a las acciones que ha tomado. Entonces, de parte del poder, quieren tener su propio cuerpo, porque Fuerzas Armadas y Policía en cualquier momento le pueden estar dando la puñalada por la espalda. Mire, yo creo que un presidente que se precie democrático y estadista, que respete los derechos de las instituciones y de las personas, no se pone pues a pelear por unas tierras en los amanes y a querer hacer lo que le parece, y si no, es por las buenas, la próxima semana por las malas. Y si es que se genera un amotinamiento porque hay reclamaciones laborales, ¿no es cierto? No va él pues a
a meterse en la hoguera, a avivar el escándalo, no, sino dice, a ver, llamemos, conversemos. Resulta que hay que establecer un principio de igualdad o de equidad, por lo menos, en la distribución de la riqueza. Y resulta que en este país, yo lo dije en algún discurso en la asamblea, un policía que entra ganando $900 más menos, se retira generalmente con una cesantía, con una liquidación arriba de los $50,000 y con una pensión arriba de los $1,000. ¿Cuánto gana un profesor contratado? $400. Se retira, ¿sí?, con 16,000, de los cuales 7,000 le pagan en dinero efectivo y el resto en bonos. ¿Qué nos está diciendo? Que están siendo en ese sentido mejor tratados. Y con una pensión de $180 mensuales. ¿Qué es lo que digo? No digo que está mal que ellos ganen un poco más, que está mal que los otros ganen menos. Y encima que se sigan creando más cuerpos de represión. Oiga, yo estaría feliz, por ejemplo, si en un momento decimos, vea, los militares, en vez de que estén algunos jugando vóley, o los policías que están, por ejemplo, en la asamblea, yo los he visto jugando solitario o chateando, ¿sí? Estuvieran más bien en los barrios populares, en la Che Guevara, en el Plan de Vivienda, en la Cristo Vive, de mi ciudad, de mi provincia, donde prácticamente los microtraficantes se tomaron las escuelas, los profesores, padres, familia, abuelos, me han dicho, doctor, no podemos hacer nada, se meten aquí al patio de la escuela a vender. Ellos son los que necesitan protección, los niños, los adolescentes, que tienen derecho a protección especial según mandato constitucional, o sea, y según Declaración Universal de Derechos Humanos. Es decir, estas fuerzas del orden están siendo subutilizadas. Están siendo subutilizadas, y además es un Estado que ha perdido la brújula respecto de la inversión social de la que tanto hace alarde. Este momento yo creo que hay que entrar a proteger a esos chicos que no sean contaminados por la droga, por el alcohol, la pandilla, 1, 2, pero además hay que capitalizar a ese importante elemento humano para entrenarlo, prepararlo, pero no para el tolete, el casco, la represión. Imagínese usted, por ahí salen en las redes sociales, ¿no? Pobres con uniforme, garroteando a pobres sin uniforme y con hambre para defender a fulanos que no tienen ni uniforme ni hambre. Entonces, es este esquema como perverso, ¿no? Como perverso que el que tenemos que recomponer, y no me parece que en este momento de recesión económica, que estamos en la inmunda, precisamente sea una prioridad dejar aprobando un cuerpo de seguridad paralelo. Doctor García, ¿se resuelve el problema sacando del cuerpo legal el artículo polémico y poniéndolo en las transitorias? No, en absoluto. Es decir, una inconstitucionalidad no se resuelve por el hecho de sacar del articulado normal y ponerle dentro de las transitorias, de ninguna manera. Pero yo creo que el tema va más allá. El tema, o sea, si fuera, como dicen ellos, se quiere crear un cuerpo de seguridad para proteger a los funcionarios públicos, yo creo que esto ya responde a criterios de paranoia política. Es decir, pensar que todo el mundo lo quiere traicionar, que necesita una guardia pretoriana, o que cada funcionario necesita una especie de guardia pretoriana para poder sobrevivir. Se estarán anticipando, tal vez porque ellos saben lo que han hecho. Pero por otro que lado, sembraron vientos y las tempestades están a la vuelta de la esquina. Bueno, vamos a... Pregunto yo, tal vez. Pero más allá de eso, yo creo que la intencionalidad va mucho más allá. Acá lo que se quiere hacer es, se quiere constituir una especie de guardia civil que además no necesita andar con uniforme, no necesita andar identificada, que pasaría como ciudadano, con la diferencia de que está armado y la ciudadanía que protesta no. Sin el derecho siquiera de saber quién es la persona que está siguiéndolo, quién está filmando, le está tomando fotografías. Además, no sé quién es el que está portando el arma y que además está legitimado para el uso de la violencia legalmente por esto. Que eso es mucho más grave, porque bueno, por último que me tome una foto, de acuerdo, pero que me pegue un tiro, eso ya tiene otro color. Entonces, hay escenas que nos llevan a esto. Recuerdo el allanamiento hace datos. Había un hombre, una persona, policía, yo no sé qué era, encapuchado, tomándole fotos y grabando a los periodistas, y nunca nadie supo, ni nadie dio una explicación de quién se trataba. O sea, un procedimiento de esos podemos estar viendo en el futuro. Yo creo que esto tiene varias aristas. Por un lado, como decía el asambleísta, tenemos una perversa forma de selección de las fuerzas de represión. Pero esto ya responde a inequidades estructurales, es decir, si usted se pone a ver, si usted hace una encuesta dentro de la cárcel, de qué barrios provienen la mayoría de los que están adentro,
y luego hace una encuesta en los cuarteles de policía de qué barrios provienen la mayoría de los que están en los cuarteles, va a ver que son los mismos barrios, los mismos guetos. Lo que quiere decir que en ciertas estructuras socioeconómicas la opción es o delincuencia o represión. Y eso no es nuevo. Sobre esto se han escrito bibliotecas enteras. La criminología crítica, por ejemplo, ha tratado este tema desde hace mucho tiempo. La ciencia a fondo criminal. Pero sin duda. ¿Por qué? Porque, claro, las inequidades sociales hacen que, bajo la teoría del leveling approach, la sociedad escoge quién delinque y quién reprime al delincuente. Doctor, pero se supone que este gobierno implementó, por ejemplo, para la selección de uniformados el polígrafo, y que el polígrafo iba a resolver los problemas, y que entonces con el polígrafo ya las personas que iban a estar con uniforme, cuidando el orden, iban a estar debidamente seleccionadas y aptas además para el servicio público. Perdóneme, es un problema. El polígrafo puede descubrir cuál es mi reacción física ante una pregunta. El polígrafo no modifica mi estructura de valores. Ni lee el futuro tampoco. Ni tampoco lee el futuro. ¿Cómo se va a hacer el comportamiento el día siguiente? Mire usted que no hay operativo de narcotráfico en donde no estén por lo menos 2 miembros activos de la policía o de las Fuerzas Armadas metidos ahí. Pero todo el tiempo, y no de ahora, de hace años. Ahora hay más. Entonces, claro, lo primero que tenemos que preguntar entonces, ¿cuál es el nivel de impregnación del narcotráfico, por ejemplo, en nuestra Policía Nacional y en nuestras Fuerzas Armadas? Entonces vemos que están funcionando, pero además funcionando bajo estructuras cuasi institucionales. En el caso de este capo ecuatoriano que estaba operando desde Colombia, o sea, la denuncia es que hostigaba a fiscales y jueces, es decir, se daba el lujo de amenazar él a funcionarios. Esos son los funcionarios que deberían estar protegidos. Pero por supuesto para eso tenemos una Policía Nacional. Para eso el monopolio de la violencia es del Estado, es un Estado constitucional. Pero obviamente esa violencia no puede ser infinita ni ilimitada. Entonces esa tiene que ser una violencia controlada, legitimada y estructurada. Y por eso es que tenemos instituciones. Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Por eso es que no esta Constitución, todas las constituciones han sido muy claras en determinar cuáles son las entidades, las instituciones que pueden utilizar violencia. ¿Deberían pronunciarse ¿verdad? Fuerzas Armadas y Policía como instituciones ante esta pretensión política de crear otra fuerza? Después de todo lo que les han hecho y de todo lo que no se han pronunciado, dudo mucho que se pronuncien sobre este que ya es un tema de constitucionalidad. Les cortaron la lengua ya. Pero bueno, además, lo que decía el asambleísta, yo no entiendo, a ratos es como que existe una especie de esquizofrenia a la hora de manejar la política. Cometen errores, pero impresionantes. Por ejemplo, perdón a los televidentes, ¿qué carajo tiene que hacer un presidente con la expropiación de un terreno para un parque? O sea, ¿qué tiene que meterse él? Para eso está su ministro, el que sea, el de Desarrollo Urbano y Vivienda, el que sea. El que esté a cargo. Personal, parece. Vea, es que ese es el problema. Buscamos estadistas que no hagan los temas de Estado broncas personales, pues. ¿Verdad? Que no hostiguen a los jueces para que condenen a sus enemigos políticos, que no fustiguen a los periodistas que son críticos con ellos. Parece una intención de marcar la impronta ahí, de la marca de él en el cuello. Bueno, a mí me parece que está dejando un triste recuerdo, porque la gente no es que lo recuerda positivamente por esto. Es más, yo creo que gran parte del hartazgo y del desgaste político se debe justamente a este estilo de hacer política. Yo creo que la Revolución Ciudadana en 10 años ha tenido cosas positivas, sin lugar a dudas. El mejor favor que se le puede hacer a Correa es desconocerle los méritos. Y ese es un favor que yo no le voy a hacer nunca. Yo creo que hay cosas positivas y que hay cosas que se deben relevar. Pero también hay cosas muy negativas, y yo creo que se ha jugado con la institucionalidad, se ha desestructurado la institucionalidad del Estado en el sentido de que ahora ya no podemos diferenciar cuál función es cuál. Entonces, Correa puede salir, por ejemplo, a decir, es que los legisladores van a legislar así, por tal y tal razón. Es decir, la pobre presidenta de la Asamblea, vea, ahí en calidad de mueble, no tiene ninguna voz, no tiene absolutamente nada que decir porque el portavoz de la Asamblea es el presidente. Pero el presidente también puede ir a la inauguración de una unidad judicial aquí y decir, es que la justicia ahora va a funcionar así y viene funcionando de esta manera porque nosotros la hemos dirigido y porque nosotros la hemos planificado así. Entonces, bueno, por favor, esto no es superar a Montesquieu, es volver a Luis XIV.
El Estado soy yo, entonces cuando nos comemos a todas las funciones, esto es una locura. A propósito de lo que ha mencionado doctor García, el tema del capo detenido en Colombia, hay que recordar que existen procesos judiciales abiertos en contra de este señor, en los cuales en ninguno ha sido sentenciado. Así que sería bueno que el doctor Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura, dé una explicación de qué ha pasado con esos juicios, para que ahora ha tenido que intervenir Colombia, ha tenido que intervenir la DEA, Estados Unidos, para que lo logren capturar. Porque si lo agarran al tipo Colombia. en Colombia es por requerimiento de los Estados Unidos. Es decir, que si esto habría dependido de los órganos judiciales ecuatorianos, no pasaba nada. Como no había pasado con los anteriores. Claro, pero por los supuesto a los anteriores miembros de la juicios. Comisión Anticorrupción a eso sí los condenaban, ¿no? O sea, para ellos el concepto de peligroso no es un capo de la mafia, sino una señora en silla de ruedas de 99 años. Le pregunto al asambleísta Moreta, la asamblea está acelerada estos días, y usted bien lo dice, tramitando una serie de leyes, de aprobaciones. Esta semana, por ejemplo, también aprobaron la legalización de tierras en Monte Sinaí, que es un viejo ofrecimiento del presidente Rafael Correa. Están queriendo saldar deudas, aparentemente, pero también le van a dejar una herencia al nuevo gobierno, al camarada Lenín Moreno, camarada de ellos, que a la final es una herencia que no le gusta. A la final, ¿cuál es el papel de ahí de la asamblea? Es una herencia perversa que se la están dejando. Mire usted que en la sesión pasada del Pleno se quería aprobar la ley orgánica reformatoria del servicio público, según el cual se establecía una especie de sindicalización extendida en los funcionarios sometidos a la ley orgánica de servicio civil y carrera administrativa. Entonces, no pasó, porque hay discrepancias entre ellos. Pero ese tipo de cosas no le hacen ningún favor, porque ya que ha estado 10 años largos, tediosos, con altos y bajos, sí, lo menos que debería hacer el presidente Correa es evitar la última confrontación y al último por lo menos hacer un acto de constricción y decir, vean, ecuatorianos, según mis cifras, según mis datos, esto es una maravilla, es el paraíso y estamos a paz y salvo. No, estamos en franca contradicción y en una guerra que seguirá por los siglos de los siglos, amén, con mi sucesor. O sea, ese no es el mensaje que debería dejar el presidente Correa. El sucesor no parece tan dispuesto a seguir esa guerra, al menos en los mismos términos y condiciones. Y está el tema de Fuerzas Armadas. Yo creo que él tiene una urgencia, una urgente necesidad de legitimidad, porque entra a una presidencia con la sospecha de ser impostor y con una sospecha de falta de legitimidad, con un Consejo Nacional Electoral amañado, con unas elecciones poco transparentes, altamente dudosas y con un evidente fraccionamiento del 50% de la población ecuatoriana que no está de acuerdo con esta farsa llamada Revolución Ciudadana ni con los postulados del socialismo del siglo XXI que ha terminado empobreciendo a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Entonces lo que hace falta es que dejen eso pendiente para después, revisen, hagan una evaluación. ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son las deudas? ¿Qué son las cosas urgentes? A mí me parece urgente recuperar la institucionalidad, urgente recuperar las libertades, los derechos, la vigencia de la institucionalidad, la independencia de la función judicial, que existan organismos de control que controlen. No se puede decir cada vez que está en campaña vamos a luchar contra la corrupción y cuando están en el ejercicio del cargo ponen un fiscal que se haga de la vista gorda y que mande a avisar, Carlitos, no serás malito, tendrás la bondad de irte porque parece que te vamos a iniciar, ¿no es cierto?, el llamamiento a juicio. Es decir, mientras que a la gente de la Comisión Nacional Anticorrupción, ahí sí existen toda el peso, toda la ferocidad de la persecución judicial, no se puede utilizar a la función judicial como herramienta de persecución. Y lo dice alguien que por denunciar actos de corrupción en el pasado, con este mismo gobierno fui objeto de persecución y enjuiciamiento. Yo denuncié peculado, yo denuncié enriquecimiento ilícito, denuncié delito ambiental cuando era concejal. ¿Y saben a quién nos llevaron primero a una audiencia de juzgamiento por supuesta ofensa a funcionario público? A este servidor. Entonces, esa es, como decir, la historia de largo rato del inicio. ¿Y contra quién fue su denuncia? Contra el exalcalde de Santo Domingo. ¿Sí? Que era de Alianza País. No era de Alianza País, pero se volvió aliado de Alianza País, pues él ponía los buses, la gente, los sándwiches, las colas y todo para las concentraciones que tenían ellos. Entonces, esto no ha cambiado, esto ha empeorado el Estado de Derecho. Tenemos una Constitución que en vano dice que el Ecuador es un Estado social de derechos y justicia, pero no se cumple ni lo social, ni el derecho, y peor, la justicia. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con nuestros invitados, el asambleísta Miguel Moreta y el doctor Ramiro García. Volvemos enseguida. En un
un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Hoy estamos 27 de abril y en la Asamblea Nacional ha existido una rendición de cuentas por parte de la presidenta de ese Parlamento, Gabriela Rivadeneira, una rendición de cuentas a modo de despedida de su calidad de presidenta, porque Alianza País prácticamente ha decidido que quien ocupará ese cargo a partir del 14 de mayo, entiendo, que es cuando se reúne la Asamblea, será el asambleísta José Serrano Salgado, ex ministro del Interior. Vea, curiosamente, coincidiendo el Ministerio del Interior que está metido justamente en esta parte de la creación de estos cuerpos de seguridad. Todavía hay tiempo, faltan 2 semanas todavía para que concluya el actual periodo legislativo y puede pasar la aprobación de esta ley. Si se da ese caso, doctor García, ¿qué tocaría hacer? Bueno, desde lo institucional, desde lo jurídico, obviamente habría que plantear una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, pese a que sabemos perfectamente que es una Corte que no merece llamarse órgano de control constitucional, sino de legitimación de las decisiones del Poder Gubernamental. Y yo creo que todo esto nos muestra el estado en el que se encuentran los derechos en el Ecuador. No tenemos a quién quejarnos. Nos pasa como pasa en Venezuela. O sea, la gente que sale en Venezuela a protestar y que es enfrentada a bala por colectivos civiles armados, las brigadas bolivarianas, ¿ante quién pueden quejarse? ¿Ante quién pueden denunciar? ¿Ante los jueces que el chavismo puso? ¿Ante los fiscales del chavismo? ¿A denunciar a quiénes? ¿A la policía que está ayudando a las brigadas bolivarianas a reprimir? ¿Usted diría que aquí en Ecuador no hay Estado de Derecho, doctor? Yo diría que tenemos recogiendo un poco la nomenclatura constitucional, que tenemos un Estado constitucional de baja intensidad. Por decirlo de otra forma. Por no decirlo acéfalo. Por decirlo de baja intensidad. Es decir, yo creo que todavía podemos, por ejemplo, sentarnos acá y pasar esto al aire. Lo cual implica, bueno, ya alguna manera de ejercicio de... Una válvula. Alguna manera de ejercicio de derechos. Pero claro, eso no implica que vaya algún impresentable como Ochoa o como la superintendencia y nos sancione por esto. Entonces, lo hacemos a riesgo de... Es más, ese argumento que suelen esgrimir los correístas, bueno, si todavía sigues hablando es porque hay democracia. En otras palabras, si todavía no te hemos matado y te hemos encarcelado, pues entonces es porque hay democracia. No, la democracia significa que se proteja lo que yo digo, más todavía que se proteja el debate democrático que tiene que haber en un Estado constitucional, que es justamente lo que se promueve a través de la información, a través de la denuncia, que es otra forma de información. Entonces, en la discusión de la supuesta calumnia de los miembros de la Comisión Anticorrupción, ¿cómo puede calificarse de calumnia a una denuncia presentada primero con todos los argumentos, con toda la documentación, ante la institucionalidad? Fueron a la Fiscalía, reconocieron sus firmas, rindieron sus versiones y luego les califican de maliciosa y temeraria. ¿Qué nivel de Corte Nacional de Justicia tenemos? ¿Y qué nivel de Fiscalía? Porque entiendo los comisionados acudieron ante la Fiscalía, que es la entidad encargada de investigar a fondo lo que ellos están presentando como denuncia, como indicios. Así es. ¿Y qué hizo la Fiscalía? Acusarlos. Bueno, la Fiscalía lo que hizo es no tomar en cuenta su denuncia,
todo lo contrario, solicitar al juez Marco Maldonado, de la Corte Nacional de Justicia, que califique esta denuncia de maliciosa y temeraria, y este juez lo hizo. Y lo hicieron de comedidos, ¿no? O sea, la Fiscalía de forma muy comedida, decláralos por favor para que los puedan enjuiciar. Y el juez pues lo hizo a la medida, ¿no? Cual sastre. Y luego, en base de esa declaratoria, pasa se presenta una querella el señor Pollitt y los condenan, y esta jueza Karin Matamoros condena a los vocales de esta comisión. Bueno, una cosa de locura. Ahora, si a esto le añadimos, yo creo que se está dando un paso mucho más abajo, todavía cuando ya hacia este esquema de desprotección de derechos, encima de eso le añadimos la posibilidad institucional de colectivos civiles armados. Bueno, a ver, y ahí sí estamos hablando de otra cosa. Hay una denuncia presentada en la Fiscalía también, que preside el doctor Galo Chiriboga, don Galo, respecto a estos grupos de simpatizantes del gobierno que entrenaban en lo que ellos dijeron era un picnic con 2 militares ahí correctamente uniformados, enseñándole estrategias de defensa personal, de agarrar palos, de formar estos bloques de choque. Todo eso está ahí. ¿Qué ha pasado con esta denuncia? No sé si nos tiene al tanto ya cuántos procesados hay. Ni uno. No hay proceso siquiera, a duras penas de investigación previa, que es una fase preprocesal. ¿Y no ha pasado de ahí? Nada, absolutamente nada. Pero bueno, uno de los efectos de la metida de mano en la Administración de Justicia es justamente ese, ¿no? Que a casos exactamente iguales en lo fáctico se les da tratamientos jurídicos exactamente contrarios. Mire usted, en el caso de Fernando Villavicencio, por ejemplo, publica en un periódico digital un reportaje en donde además reproduce la correspondencia vía mails de 2 funcionarios públicos y lo tienen por los tejados. Le tiraron prisión preventiva. Hace lo mismo la asambleísta Alvarado, con mails cruzados entre Sedatos y la compañía que le manejaba la publicidad de Lazo, y no pasa absolutamente nada, no merece ni siquiera la apertura de una investigación previa. Es más, el señor Assange lo hace desde la Embajada del Ecuador en Londres a vista y paciencia de todo el mundo. Y no pasa absolutamente nada. Entonces, claro, ¿cuándo decimos que no hay justicia? Cuando bajo la misma situación se producen tratamientos diferenciados a unos y a otros en relación de su cercanía con el poder. Bueno, en la Embajada de Ecuador en Londres sí pasa y pasa bastante. De hecho, Pamela Anderson visita frecuentemente a nuestro asilado, así que me imagino que aburrido no está. Aburrido no está pasando. Así es. Le quiero preguntar al asambleísta Moreta, esta falta o esta debilidad institucional, baja intensidad, le acaba de decir el doctor García, de parte de las instituciones del Ecuador, ¿se puede prolongar por 4 años más? 4 años más, que es el periodo al menos para el que está, en este caso, declarado ganador por parte del CNE el señor Lenín Moreno. ¿Se va a reforzar esto? ¿Se va a cimentar ya? ¿Se corre el riesgo que esto quede estructurado de tal manera que el país se vea sometido a este tipo de regímenes pues ya por una etapa larga, que no se pueda romper fácilmente? ¿Qué toca hacer entonces? ¿Seguir esperar la nueva elección, o por parte de los políticos del movimiento, creo, al que usted pertenece, activar otro tipo de acciones? Bueno, yo creo que no se puede permitir la consolidación de esto, porque es la consolidación de una especie de aberración, de un Estado perverso que persigue a los ciudadanos, que arma colectivos y los manda no a dar toletazos nomás, sino a tirarles la bomba lacrimógena en la cara para que les impacta, le meterles balas, los unos ponen los muertos, los otros las balas, y encima, mientras están amontonando los muertos clandestinamente, en otro lado están haciendo show y bailando. Me parece una cosa de locos, ¿no? Pero además hay cosas que no se pueden negar, como el hecho de que Venezuela es la peor economía de la región, el que tiene el riesgo más alto. Caracas, la ciudad más violenta, una de las ciudades más violentas de América Latina. Es decir, vea, no le han pagado las aerolíneas, no van, es decir, es una cosa brutal. Estamos recibiendo aquí venezolanos. Yo he encontrado en los barrios una pareja, jovencitos recientemente, ella llevando una jarrita de café y el marido llevando las arepas para vender en los barrios, porque tuvieron que huir del hambre, de la miseria y de la violencia del Estado. Entonces, eso no se puede permitir. ¿Qué hay que hacer? Yo creo que un ejercicio responsable es primero no desarticular la oposición.
Creo que hoy hay que dejar a un ladito las ideologías, si somos ultra radicales de izquierda, de centro, de derecha, y pensar en el Frente de la Salvación Nacional. Este Frente de la Salvación Nacional tiene que activar a la gente en las calles, tiene que estar el 1 de mayo diciendo queremos democracia, queremos libertades, queremos derecho a prosperar, pero además queremos una justicia independiente, queremos un CNE imparcial, no un CNE trucho que mania las elecciones, y para eso tal vez tengamos que pensar o en una convocatoria a una asamblea constituyente o en la posibilidad, por ejemplo, de a través de la iniciativa popular presentar proyectos de ley que tiren abajo la ley de comunicación. Si pasa esta ley orgánica del Servicio de Seguridad Ciudadana, también lo tire abajo, para que se eliminen cualquier atisbo de radicalización de la persecución ciudadana, que es lo que tanto daño le ha hecho a la Es decir, activar a la ciudadanía, Pero darle impulso, darle apoyo, para que no quedemos impávidos ante los hechos consumados. Puede parecer peligroso y puede decirse que Venezuela no tiene futuro, pero cuando yo veo, ¿sí?, a una OEA que es lerda y perezosa intentando activar la Carta Democrática, y cuando escucho al hijo del defensor del pueblo de la tiranía, de un gobierno de tiranía, decirle: papá, por Dios, para esta injusticia, regresa a ver, yo estoy en las calles, soy tu hijo, y somos los hijos de los que están en el gobierno, o sea, paren esta injusticia. Yo pienso que algo va a suceder muy pronto en Venezuela, y Dios quiera que así sea. Doctor García, ¿qué falta en Ecuador para activar a la ciudadanía más? Que no sean solo las partes interesadas que salgan a las calles y unos cuantos ciudadanos sino que sea una reacción general. Yo creo que la ciudadanía está activada. Yo creo que esa activación está latente. Que en función de que se produzcan unos u otros eventos se dispara la movilización social, eso es otra cosa. Yo creo que está activada. Yo creo que una de las peores herencias que nos deja la Revolución Ciudadana, si no la peor, es la ruptura del tejido social. Hemos aprendido a odiarnos. Usted ve la discusión en redes sociales, es una discusión brutal, es una discusión fratricida. Es una discusión en donde la gente ha asumido un poco la lógica de la barra brava de fútbol, ¿no? En la barra brava de fútbol usted, si está con camiseta azul, puede matarle al de la camiseta amarilla sin saber quién es. Sí, no, y es más, afuera puede ser un gran tipo y puede ser su amigo, pero como ahí está con una camiseta de diferente color, usted lo odia. No hay raciocinio. Esa lógica irracional de la barra brava de fútbol la estamos trasladando a la política. Y se ha visto en las calles también, ¿ah? Pero por supuesto, hay gente también. Y de lado y lado. Entonces lado yo veo, claro, gente de oposición que descalifica a todo partidario de gobierno, nada más que por pensar diferente, y viceversa. Pero todo esto empieza desde las estructuras de poder. Esto se ha convertido en, por eso le decía, hay un manejo esquizoide del poder, en donde la descalificación, el odio, la negación resulta el pan de todos los días. Entonces yo creo que ya es hora de decir basta, ya es suficiente, dejen de desparramar odio. En el caso de la política, ojo, ¿cuál es el reto de la oposición? Marcar alguna diferencia, porque también hemos visto que las propuestas de oposición, y le digo yo que nunca he militado en ningún partido político, ni he ocupado ningún cargo político, ni jamás he sido candidato a nada, pero muchas veces las propuestas de oposición asustaban más que las de gobierno, ¿no? Entonces pues, se proponía cadena perpetua, jueces sin rostro, pena de muerte, entre otras cosas. Y uno dice, bueno, a ver, espérese un ratito. No era de oposición, era del señor Iván Espinel, que ahora es pero a ver, bueno, esa ya fue el tema, pero por ejemplo, en el caso de Cintia Viteri, cadena perpetua. Suquilanda, jueces sin rostro. Sí. Paco Moncayo, lucha al narcotráfico, al microtráfico, como que si el tema del microtráfico se solucionaría con represión. Guillermo Lasso, negación de criminalización de la mujer a través del aborto y negación de los derechos de los grupos diversos al matrimonio. Bueno, uno dice, a ver, si queremos democracia, propongamos democracia, carajo, pero la democracia no es solamente cada 4 años ir y consignar un voto en una urna, eso no es así. La democracia tiene contenidos materiales, diarios, y ese es el problema, que más allá de si este gobierno ha ganado 8 o 10 elecciones, ha habido una ruptura democrática, porque si antes no había una adecuada separación de funciones, esa cooptación de parte de la política hacia los órganos de administración de justicia ahora ha sido mucho más radical. Entonces, hemos bajado en intensidad democrática. Correcto. Usted, asambleísta Moreta, proponía además la conformación de un Frente de Salvación Nacional, integrada básicamente por todos
los frentes de oposición, todos los partidos políticos que están en contra de este tipo de gobierno. Pero ayer nomás apareció Jaime Nebot enfilando toda su artillería contra Guillermo Lasso, creo. Parece que en Guayaquil ya empezó más bien la pelea, la pugna, la disputa, que parece va a ser fuerte, por la alcaldía de Guayaquil de 2019. Entonces, como que no hay muchas esperanzas de un frente de ese tipo, asambleísta. Mire, voy a decir lo siguiente. Es lamentable que este país sea condenado a una desgracia nacional porque dos señores que han sido amigos 40 años no hayan tenido la madurez para ponerse de acuerdo. Me parece que eso es un tema que nos quedan debiendo. Básicamente el alcalde Nebot, que con más experiencia política estaba llamado a liderar un proceso de reencuentro nacional y de responder a la expectativa de esa mitad de la población ecuatoriana que no está de acuerdo con esta tesis del socialismo del siglo XXI. Yo quiero señalar algo más, no es cuestión solamente de los políticos. Yo le digo porque he estado en todas las esferas, ¿no? He sido procurador de un municipio, he sido líder estudiantil, soy productor ganadero y además he estado ahora en la asamblea. Pero cuando íbamos por la calle, la gente nos decía, vaya, Andela es duro, que no sé qué, que no sé cuánto fiscaliza. Pero cuando invitamos a la gente para ir a un plantón, que esto no asoman. Cuando invitamos a la gente para decirles, vea, yo, por ejemplo, los proyectos de ley, he cruzado los proyectos para, por ejemplo, a los colegios, a los mismos jueces, algunos jueces amigos y rescatadores dicen, vea, opine, construyamos esto juntos. Yo sí creo que también la intelectualidad del Ecuador, los grupos profesionales del Ecuador, la academia del Ecuador y la misma élite, los empresarios, todos ellos también son parte, ¿sí?, de una indiferencia silenciosa que en algún momento termina rayando en la complicidad de lo que está sucediendo. Porque la diferencia entre el ciudadano de a pie y aquel que tiene el doctorado o tiene la profesión o tiene la herramienta es que él tiene formación profesional, formación académica, visión del mundo, visión de futuro, como para decir, oigan, ¿por qué no nos acercamos a una república parecida a la de Costa Rica o a la de Chile o la de Uruguay y no a la de Venezuela o a la de Nicaragua, que es desgraciadamente donde nos quieren llevar? Entonces sí me parece que aquí hay que propiciar, digamos, ya dejemos las culpas a un lado, vea. Creo que el país nos necesita y esto va mucho más allá que la alcaldía de cualquier ciudad, por muy importante que sea. Al final del día, yo siempre he creído que por último a la oposición podríamos llegar a un estado de decir, hagamos un concurso abierto, transparente entre nosotros. Una declaración de compromisos, que no vamos a ejercer administraciones corruptas, que vamos a transparentar la contratación pública, que vamos a priorizar la necesidad, las satisfacciones básicas insatisfechas, porque usted tiene alcaldes y prefectos comprometido el presupuesto, en muchos casos hasta el 90% pagando nómina, porque alcalde y prefecto que llega con su pelotón y no le queda plata para la obra pública. Y entonces juegan a que el uno hace la veredita, el otro que llega hace el bordillito, el otro hace una piletita, hacen canchas sintéticas, porque claro, esas nos dan imagen, se ve, está lindo, la gente se reúne, pero esa gente no tiene agua potable, o esa gente tiene en mi ciudad tarifas de $90 mensuales, o sea, de los servicios de agua más caros del Ecuador. Entonces, y en Santo Domingo, que no se caracteriza justamente por tener un agua muy sana y descontaminada, además. Muy buena que digamos. Exacto, o sea, siendo una tierra que es prodigiosa, que tiene fuentes de agua por cualquier lado, porque estamos en el pie de montaña, ¿sí? Resulta que tiene agua turbia, agua sucia, agua con coliformes, etcétera, cosas. Esto ha sido permanentemente. Entonces yo creo que hay que cambiar la visión. Hay que ir a un pacto social del Ecuador entero. Decir, a ver, ya. ¿A usted le interesa que exista democracia? Sí. ¿Le interesa que exista libertad? Sí. ¿Le interesa que exista institucionalidad, independencia de las funciones? Sí. ¿Le interesa erradicar la corrupción en serio? Sí. Entonces, yo le planteo, por ejemplo, al doctor García, yo lo visité una vez, que vea, trabajemos. O sea, es un tema difícil, todo el mundo tiene ocupaciones, todas cosas, pero yo voy a salir del cargo en 2 semanas, pero si quisiera pensar y ser ayuda, por ejemplo, en formular un nuevo código penal o una reforma total al código penal. Porque mire, él es penalista, yo he sido abogado litigante, no soy especializado, pero entiendo el asunto. Verá, tengo casos y le puedo demostrarse. Uno personal, a mis trabajadores le asaltaron y les robaron $33,000 de un crédito que conseguí para pagar una deuda. Pero ¿sabes qué está queriendo hacer la fiscal? Montar una estratagema, porque los fiscales se han convertido en los primeros defensores de los delincuentes. Una estratagema para decir que el pobre fulanito que aparece en videos de cámaras de seguridad y en cámaras de la mutualista tal, de la panadería tal, de
de la tienda tal, ¿sí? Plenamente identificado que el señor estuvo trabajando en otra parte. Entonces yo sí creo que, por ejemplo, y lo dije siempre, en el Código Penal habría que introducir la ley del arrepentido, la de recuperación de activos. ¿Por qué no pensar en la muerte civil que habla Pedro Pablo Kuczynski para para que los que han incurrido en casos de corrupción no puedan ser ni servidores y peor candidatos a elección popular? Vamos hacia eso, pero también repensemos el asunto, analicemos el costo-beneficio. ¿No será que un buen alcalde, un buen prefecto, si hace una obra pública eficiente que trasciende una carretera que va y que dura más de 5 inviernos o de 2 inviernos que son las que se ve en nuestro país, pueda a lo mejor recibir el 1% como premio a que en vez de esté buscando el 10, el 15, el 20, el 30%, como desgraciadamente se conoce? ¿El 1% de qué? De la inversión realmente efectuada. Si usted tiene en la empresa, que el alcalde ese 1% vaya a su bolsillo. Que vaya a un tema de capacitación, de gestión, como reconocimiento. Es decir, vea, usted merece que aquí exista un aula, que exista un instituto de capacitación que lleve su nombre. Buscar algún tipo de un estímulo para que deje de robar, más o menos. Algún tipo de reconocimiento. Reconocimiento para que no sea tentado. No sé, yo creo que doctor Araceli, quisiera enfilar esto en la parte en que dijo el doctor Moreta respecto a la falta de conexión que existe entre la ciudadanía y en este caso los políticos. A ver. ¿En qué se resume eso? Yo digo, como ciudadano, falta de confianza. Sí, de alguna manera. Yo creo que ha habido, hay la percepción en la ciudadanía de que la clase política siempre ha terminado apropiándose de las reivindicaciones ciudadanas. Entonces, claro, el ciudadano es el que pone la movilización, el que hace el ejercicio de activación. Y a la final son los políticos los que terminan decidiendo quién es el nuevo gobernante y cómo se reparten los espacios de poder. Y eso ha pasado en los últimos 10, 15 años un montón de veces. ¿Verdad? Por otro lado, también, yo creo que si en algo ha sido muy eficiente el gobierno, ha sido en desmontar las estructuras de sociedad civil. De organización. O sea, claro. Usted ve que las que no ha podido cooptar, las ha generado otras paralelas. Entonces, ya tenemos una UNE paralela, desaparecieron la UNE, hicieron la red de maestros. paralela. Tenemos un FUT paralelo. Tenemos un FUT paralelo impresentable que no representa a nadie, pero igual están ahí. Tenemos una especie de CONAIE paralela también, en donde, verdad, a nosotros no nos pudieron crear, aunque ahora creo que están tratando de crear alguna organización también de abogados paralela, pero como no pudieron hacer eso, trataron de apropiarse del colegio de abogados por la vía de presentar una lista y manipular las elecciones. Bueno, han hecho de todo como para callar a la sociedad civil. Y en su gran mayoría lo han logrado. Entonces, claro, lo poco que queda de sociedad civil, organizaciones como el FUT, la CEO, la UNE latente todavía, porque la UNE la pueden haber desaparecido institucionalmente, pero sigue ahí. Nosotros como los colegios de abogados que no se han entregado al poder gubernamental, porque hay algunos que sí lo han hecho, yo creo que sí es hora de hacer un nuevo pacto social y pensar en que necesitamos, bueno, pues un país de derechos y libertades que no lo tenemos ahora. Sí es un punto de quiebre, considera usted, pero sí, y estaría dispuesto en este caso. Es decir, yo creo que si me preguntan si Rafael Correa pasó a la historia, yo diría que sí. Por cosas positivas en unos casos y por cosas muy negativas en otros, ¿no? Pero yo creo que, de lo que yo recuerde además, nunca habíamos tenido una estructura de vulneración de derechos y de desprotección de derechos sobre todo. Un tema, ni siquiera en la peor época del manejo social cristiano de la justicia, tuvimos el tipo de cooptación que tenemos hoy, que es vergonzante. Pero además, ojo, si usted se pone a ver con gente buena en el Consejo de la Judicatura, porque es gente preparada, es gente calificada, y eso asusta más. Porque claro, no es que pusieron al tipo de la esquina, no, es gente que tiene nivel doctoral, es gente y que se entregaron completamente a un proyecto y que permitieron que los conviertan en alfiles y en peones de un ajedrez político. Entonces, yo creo que, y que terminan además justificando lo injustificable. Yo tengo amigos que conozco de toda la vida, pero de toda la vida, y que les puedo acusar de todo menos de tontos y de faltos de preparación, y que claro, y defienden a capa de espada y esta estructura, y uno se agarra la cabeza y dice, bueno, ¿cómo un tipo inteligente puede defender esto? Entonces, claro, también tenemos que hacer un pequeño ejercicio de autocrítica y decir, bueno, a ver, tal vez un poco nosotros también estamos actuando a espaldas de ciertas realidades, ¿no? ¿Por qué todavía tiene
Alianza País un 38% de apoyo, porque no es el 51%. O sea, réstele usted el 17% de ausentismo más del 7% de blancos y nulos, y va a ver que lo que tuvieron es 38 el uno, 37 el otro. Pero ese es un 38 que pesa. Algo hicieron bien. Pero por supuesto, entonces no podemos actuar a espaldas de la realidad y tenemos que ponernos a pensar, bueno, a ver, o sea, primero que nada, esa lógica refundacional de mierda que tenemos acá, que nos hace que cada 4 años el nuevo presidente quiera fundar el país. Y claro, esa es una lectura además súper autoritaria, porque es partir de que antes de esto, antes de mí no había nada. Era un terreno baldío y recién ahora tenemos patria. ¿Verdad? Entonces, esa es una claro, es decir, es una lectura, es una lectura jovesiana, ¿no? Entonces, ahora, Estado de Derecho versus Estado de Naturaleza. Doctor, el primer paso obviamente no es matarse entre opositores. No es lo más conveniente empezar de esa forma por lo menos para no ver quién prevalece. Por lo menos no es lo más inteligente, ¿no? Por lo menos puede suceder, pero no es lo más inteligente. Se nos acabó el tiempo. Quiero agradecer al doctor Miguel Ángel Moreta, asambleísta por la provincia de Santo Domingo, no lo habíamos dicho, y al doctor Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Hemos hablado del asunto del proyecto que se discute en la Asamblea Nacional del Código de Seguridad Ciudadana, de los servicios secretos que se intenta implementar en la Gestapo Nacional. Más o menos en el Ecuador. Y también terminamos, así es, terminamos en el tan... ya dicho, discutido Estado de Derecho, que algunos dicen que no existe. El doctor García todavía le da un hálito de vida en su momento, pero bueno, estamos a puertas casi ya de empezar un nuevo periodo presidencial, un nuevo gobierno el 24 de mayo, y estaremos muy atentos a las primeras acciones que tome, que decida el presidente Lenín Moreno en su momento. Así que terminamos. Gracias a ustedes por su atención y nos veremos en un siguiente programa. Son las 2.